José Llampayas Lloveras nace en Barcelona en el año 1883, estudia Derecho en la Universidad de Barcelona y en 1907, cuando finaliza sus estudios, empieza a trabajar en la Cámara de la Propiedad de Sant Feliu de Guíxols. Como abogado se trasladaría a Berlín en 1911, donde estaría hasta el año 1923 ejerciendo la abogacía, año en el que contrae una enfermedad y entonces regresa a una cura de reposo a Boltaña. Se instala en Boltaña en ese año y pasaría allí 12 años de su vida, ejerciendo también su profesión y a la vez recopilando abundante tradición oral y lengua de esa zona de Sobrarbe. Esa tradición oral que recogía le valió para incorporarla tanto en sus artículos periodísticos como en sus libros. Redactó además algunos libros, algunas biografías literarias de personajes aragoneses como Francisco de Goya, como Jaime I o como Fernando el Católico, entre los años 1941 y 1943. Y aparte, numerosos artículos periodísticos, por ejemplo en el Heraldo de Aragón, un cuentecito, Las Salvachinas, publica en la revista aragonesista El Ebro una docena de colaboraciones, o en el diario madrileño El Sol, donde publicó también unas columnas desde el Alto Aragón o crónicas altoaragonesas. Incorporaba estos artículos que hemos citado a su obra literaria. Tienen en concreto una trilogía que empieza con Pilar Abarca, nieta de un rey, en el año 1919, que continúa con su obra Mosén Bruno Fierro en el año 1923 y finaliza en 1928 con Francho Mur. En todas ellas está su Sobrarbe, está su montaña madre, la Peña Montañesa, está la lengua aragonesa recogida y todos los diálogos de los personajes están influidos por esta lengua, por lo que hacen que José Llampayas pueda ser considerado como uno de los escritores en aragonés del primer tercio del siglo XX. José Llampayas, el catalán que escribió en Aragonés de Sobrarbe. De los cremallos pendía la caldera de las pasturas, negra, ventruda, babosa. En el candelero ardía una alumbrada. Habíame entrado muy quedo, sin ser oído, y me estaba en la penumbra junto a la puerta. Mujer y pastor discutían. Porfiaba ella jovial, un tanto zumbona, pero él, desabrido, boca abajo, de codos en la cadiera y con las mejillas apoyadas en las palmas, enfurruñábase a cada réplica. ¿Y verdad que tienes a novia en la Tierra Baja? ¿No verdad? Sí, verdad. ¿Qui se lo ha dito? A yo me lo han dito. ¿Qui se lo ha dito? No valdrá cosa cuando a tú te la dan tabacho arriba. Vamos, fata. ¿Qué? ¿Te encarrañas? Pues me diga qui ha dito ixo. Un canario. Alguna bachillera dirá. Me callo. Para, hombre, para. Con que ye verdad, ¿no? No. O preguntó para aconsejarte, Toñón. Ya sabes o dicho que diz. Muller de abaixo con hombre de arriba, casa abaixo. En ixa del amo, tienes a muestra. Vióme el zagal y se incorporó sorprendido, confuso, llevándose una mano a las greñas. ¿Qué miras? Asti bien un caballero.